Sergio Cortés y Robert Simón, dos de los jugadores más jóvenes del equipo y dos de los canteranos, han visitado el Parque Can Soley de Badalona y nos explican aspectos de su vida profesional y personal. Bueno, Robert y Sergio, sois los dos más jóvenes del equipo. Lo primero que quería preguntaros es qué metas o qué esperáis del mundo del fútbol cuando tenéis 19 años que acabáis de empezar. Bueno, la meta que se propone cualquier joven a nuestra edad yo creo que es llegar a Primera División, la máxima categoría, e intentar hacerlo lo mejor posible. Yo opino lo mismo que él. Lo máximo para nosotros podría ser llegar a Primera División, pero si no, poder vivir del fútbol sería una gran ilusión. Y Robert, ahora para ti, para una persona nacida en Badalona, que has pasado por todas las categorías, ¿qué es tener ficha con el primer equipo del Badalona? Para mí es un sueño que se ha hecho realidad. Desde pequeño vas al campo a ver al equipo y sueñas con un día poder estar ahí, y yo lo he podido conseguir y es un sueño hecho realidad. Y tú, Sergio, has estado un año en el Real Madrid C, has vuelto a la casa, como aquel que dice, ¿cómo te lo tomas? Bueno, pues me lo tomo como una experiencia más, volver al Badalona, club que estaba en juveniles, siempre ha sido una alegría y muy bien, muy contento. ¿Y cómo es el día a día en un equipo como el Madrid, en principio de tal tamaño? Bueno, el día a día allí es como una persona normal de nuestra edad. Por la mañana iba al cole, como todo el mundo, y por la tarde entrenar, simplemente. ¿Y la vida en Madrid cambia mucho respecto a Badalona? Sí, un poquito. Es una ciudad muy grande y cambia mucho, sí, sí. Y ahora, Robert, ¿ha costado mucho llegar al primer equipo? Sí, ha costado mucho, muchos entrenos, muchos sacrificios por parte mía y de mi familia sobre todo, pero una vez que llegas todo eso tiene recompensa. Y para dos personas tan jóvenes, ¿se hace difícil compaginar el mundo del fútbol con la vida personal? Bueno, un poquito sí, la verdad es que sí, porque dedicas mucho tiempo al fútbol, tienes menos tiempo a tu familia, a tus amigos, y entre viajes y todo se hace duro, sí, sí. Sí, lo mismo que él, se hace duro, pierdes algunas cosas que tus amigos están haciendo, pero creo que vale la pena perder esas cosas por el fútbol. Es lo que se va a preguntar, ¿compensa el perderte estar con tus amigos para salir de fiesta o estar de cumpleaños o lo que sea por tener que ir a entrenar, por ejemplo? Yo creo que sí, yo opino que sí. El fútbol pienso que es lo que más nos gusta a nosotros y no tiene ningún desperdicio, sin duda. ¿Y se mantienen las amistades de toda la vida pese al no poder verlos de forma asidua? Sí, yo tengo el mismo grupo de amigos desde que era pequeñito, e incluso estando en Madrid el año pasado y todo, cada semana hablaba con ellos, tenía relación y muy bien, muy contento. Sí, yo mantengo los mismos amigos desde el colegio y el instituto, y además lo comprenden y siempre que pueden vienen a verme. Deportivamente hablando, ¿en qué os fijáis de los jugadores más veteranos, ya sean vuestros compañeros como en la televisión? Robert. Bueno, te fijas en cómo afrontan los momentos difíciles, cómo soportan la presión que conlleva un partido, en todas esas cosas. Bueno, yo estoy con Robert, ellos han vivido muchas más cosas que nosotros. Nosotros acabamos de empezar, como aquel quien dice, en el mundo del fútbol amateur ya, y eso, nos dan consejos pues que nos pueden dar a todos los jóvenes, como que estemos tranquilos en estos momentos, que las cosas no están yendo del todo bien ahora, y eso. Y ahora es lo que os quería preguntar, ¿con qué consejos quedaríais de todas las personas que os han podido decir algo, familiares, amigos, compañeros? ¿Con qué consejos quedaríais de todos los que os han dicho? Bueno, yo me quedaría con el que me han dicho siempre, que en todos lados donde vaya, pues humildad y máximo trabajo. Yo también, que sobre todo que disfruta de lo que haga, que soy un privilegiado por hacerlo, que disfrute, pero siempre con la humildad. Y ahora es el momento de que nos contéis alguna anécdota que hayáis vivido entre vosotros o en el equipo, algún viaje o algo. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Tenemos un par de anécdotas buenas que vivimos en el año de juvenil. Una fue cuando viajamos a Huesca, volviendo de allí de jugar. El conductor casi se nos duerme y casi nos estampamos. Sí, sí. Yo voy a contar una también de la época juvenil. Volvíamos de un viaje a Tarragona y el típico bocadillo que nos dan después del partido me sentó un poco mal y el conductor decía que no podía parar y tuve que hacerlo en una bolsa y al final tuvo que parar de la peste que hacía eso.
Y ahora os voy a poner un poco en un aprieto a ambos. ¿Qué es lo mejor y peor de Robert? Como persona o como jugador, como quieras. Como persona, lo mejor, yo diría, lo buena persona que es Robert. Un gran amigo y gran compañero. Y lo peor, que es muy flojito el chaval. Siempre está mirándose los cuádriceps, sus piernas, sus abdominales y ya está. Y ahora al revés, lo mejor y peor de Sergio. Lo mejor de Sergio es que siempre en los malos momentos está ahí apoyándote, siempre te saca una sonrisa, y lo peor es que me quiere imitar y no puede. Nunca podrá tener mis piernas ni mi cuerpo, por mucho que vaya al gimnasio y se apunte, no será como yo. Y hoy, un cara a cara por partida doble. Una persona tímida, amiga de sus amigos y responsable. Una persona alegre. Estar con mis amigos. Jugar a fútbol y estar con mis amigos. Rivaldo, Ronaldinho, algunos de esos. Ronaldinho, Badalona. en Sydney, Australia. Los espaguetis a la carbonara de mi hermana. Los macarrones. El canto del loco son sueños. Cantante Fito y una canción Stand By Me, de Prince Royce. En busca de la felicidad, Will Smith. Película La vida es bella y un actor Denzel Washington. Mar. Pues, mi familia, comida y los amigos. A mi familia, a mis amigos y comida.